Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, profe. Ay, dejamos esta semana ya. Dentro de, bueno, si no nos vuelven a suspender la luz otra vez a las 8 de la noche. Debería abrir el 10% del segundo corte hoy. Ok. Profe, vamos a ver que un ejercicio. ¿Mm? Bueno, ahorita yo pensé hacer el ejercicio, pero vamos a ver otra cosa a continuación de lo anterior. De algunas cosas que se utilizan para hacer los cálculos de pruebas de interferencia. Para entonces, ya con esa información, entonces poder hacer el ejercicio, pues. Porque yo que dejé unas cosas en el aire, vamos a ver. Lo que pasa es que hay una parte que no pude conseguir un ejemplo bueno. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, A esperar unos 2 o 3 minutos a ver si alguien más aparece por aquí. ¿Cómo vas con tus otras materias? bien. Bien, lo que es que no han subido todavía el segundo corte. Pero el primer corte salió bien. Mm, No, es que no sé, aparentemente hay retraso con las planillas. ¿No? A mí no me aparecen las planillas. ¿No? Usted Ya, tiene que esperar. Ustedes esperan eso para poder subir el segundo corte. sí, o sea, por lo menos en plataforma es porque no he terminado, ahorita acabo de terminar de corregir el último examen que tenía ahí del primer corte. Para entonces empezar a cargar lo que me falta, las del segundo corte, las del 20% en la plataforma. Ok. Pero para que entren al sistema hay que pasarlas a control académico y para eso necesitamos las planillas. El problema es el archivo de revisado, que, o sea, cuando es un PDF se me complica mucho la vida. Entonces hay bastante PDF. Después Ya. en los Word lo corrijo más rápido, pero los PDF, pues eso, hacer Por eso que observaciones usted en chiquitos es medio complicado. Entonces, se ya. puede corregir sin hacer observaciones, pero como la idea es que el archivo de retroalimentación tenga alguna observación, si acaso las hay. ¿No? Solamente hay uno que Ok. me dio un examen en Excel y no hay forma ni manera que pude crear el archivo de retroalimentación. Lo evalué, pero no le voy a poder cargar el archivo de retroalimentación. No hubo forma de que lo pudiera grabar. Pero eso, Un pero Excel. eso es de yacimiento o es otra materia. Eso fue creo que fue en yacimiento uno. Mm, Creo que fue en yacimiento uno. A ver, bueno, él lo quiso hacer Profe, en no, Excel. En no ha podido Excel. cargar la nota del 20%, disculpe. Eh, La la voy a, plataforma. la voy a cargar en la plataforma, o sea, la voy a empezar a cargar en la plataforma hoy. Como le decía ahorita Javier, lo que pasa es que ya llevan 2 días y a las 8 de la noche nos dan con la electricidad. sí. Entonces, vamos a ver Ok. si hoy no nos las aplican. Pues en teoría, hace tiempo, normalmente los domingos no eran día de ese tipo de esa maldad, de esas maldades, pero bueno, con Corpoel que ahorita no se puede uno confiar, igual que con Hidrolado. Nos tienen seco ya 15 días, ¿no? Y ahora Corpoel es con.
No, ahorita había pensado que para hoy pudiera hacer el ejercicio, pero me falta clarificar algo para que podamos trabajar eso. Entonces, que sea más fácil. Pero, entonces esto va a ser bastante corto, no creo que vaya a ser muy largo. Son 9 láminas, pero o sea, básicamente casi 5 son de una misma cosa que lo que es que la misma información se presenta en varias tablas, o sea, no la misma. La continuación de la misma información, de esta información se presenta en varias tablas. Y otro, un ejemplo de otro tipo de curva tipo aparte de la de Reina. Ah, y le decías abierto posiblemente bueno, también, dependiendo la de la electricidad. Debo cargar pues, tengo esta clase y después tengo la de yacimientos 3. Después que termine con eso, tal vez trate de ver si puedo cargarlo en el evaluativo del 10% en la plataforma. Por lo menos eso que me dé tiempo, bueno, para poderlo abrir. Estoy atrasado por hacerlo. Ay, estoy atrasado con muchísimas cosas. Vamos a empezar. Salir temprano de... Ok, en la clase pasada hablábamos que las pruebas de interferencia son pruebas que se utilizan para evaluar el efecto que un pozo produciendo o que estuviese cerrado, bueno, que estuviese cerrado y se ponga a producir, va a tener sobre otro pozo que esté relativamente alejado o puede estar cercano, todo depende de lo que se quiera, cómo se quiera ver, ¿no? Porque a veces en un arreglo de pozos para un proyecto de inyección, yo voy a perforar pozos interespaciados, o sea, a menor espaciamiento que otros. Entonces también puedo evaluar a una distancia menor si hay lo que se llama interferencia, es decir, que la producción que va a tener el pozo que yo considero como pozo activo puede influenciar lo que es el área de drenaje del pozo observador. En este caso se habla de un pozo activo, que es el que genera el disturbio, y un pozo observador, el que espera ver el efecto o cuándo, o en realidad lo que tratamos de ver ahí es cuándo se va a manifestar el efecto. La prueba puede durar más tiempo que ese cuándo, es decir, en qué momento ya comienza a manifestarse el efecto. Se puede hacer durar más tiempo porque a partir de ese momento ya se puede manejar como si fuera una prueba transiente normal. Yo mencionaba eso, que estos son pruebas transientes, porque lo que estoy viendo es el efecto de la presión, el efecto sobre la presión en el tiempo. O sea, cómo me cambia la presión en el tiempo. Entonces tenemos el grafiquito donde se veía que en función del tiempo, si yo abro un pozo a producción, él cada vez, en la medida que transcurre el tiempo y el disturbio de presión que estoy causando con la producción se extiende dentro del yacimiento, el efecto es que la presión comienza a reducirse cada vez en distancias mayores, hasta que puede ser que llegue a un sitio que es parte del área de drenaje de otro pozo. Entonces, ¿cuándo me interesa a mí hacer este tipo de pruebas? Si voy a ir a un proyecto de inyección de fluidos, puede ser inyección de gas o inyección de agua. O
si de pronto estoy en un yacimiento muy heterogéneo y de acuerdo, por lo menos en el caso legal actual en Venezuela, está establecido que los pozos que se completen en formaciones de edad Mioceno, el espaciamiento entre pozo y pozo debería ser del orden de los 300 metros, se acerca de 1000 pies. Cuando hablan de pozos eoceno, el espaciamiento se extiende a 500 metros. ¿Okay? En este caso estamos hablando como de 1500 pies. Y cuando hablamos de pozos cretácicos y paleoceno, el espaciamiento entre pozos se extiende hasta 1,2 kilómetros, o sea, 1200 metros. O sea, que estamos hablando de 3000 y tantos pies de distancia entre un pozo, entre la ubicación de un pozo productor y otro pozo productor. Ahora, por lo menos en el caso de Mioceno y Eoceno, se ha dado el caso de yacimientos que muestran o geológicamente tienen una gran heterogeneidad. Entonces, siempre ha habido la duda si esa área de espaciamiento que se le está asignando es realmente el área de drenaje que va a tener el pozo, si el pozo va a drenar esa distancia. En muchos casos se ha conseguido en algunos yacimientos que dependiendo del grado de heterogeneidad, esa distancia puede ser muy grande, es decir, que los pozos no debían estar espaciados tanto espacio. Como hay otros sitios donde sí se demuestra que si hay interferencia, por lo tanto, más bien en ese sitio, hacia esa zona, debiera haber un espaciamiento más lejano que ese. Entonces, eso ha llevado a lo que en algunos casos, en lo que son proyectos de desarrollo de yacimientos, sobre todo yacimientos que se consideran ya poco atractivos desde el punto de vista de productividad, porque con el espaciamiento normal llega un momento en que si esos pozos no drenan completamente esa área asignada, yo puedo cerrar ese yacimiento porque no es rentable, ya no puedo sacar más petróleo, pues no, la producción no es tanta. Y sin embargo hay zonas que tienen buena presión, que son parte de la zona que este pozo no drenó. Y que las condiciones allí, si yo perforo un pozo, voy a tener una buena productividad, sin afectar la producción del que está allá activo. Entonces, para proyectos de perforación interespaciada, cuando vas a hacer proyectos de inyección de gas, e inclusive validar la capacidad de sello de una falla, se pueden utilizar pruebas de interferencia. Entonces, hay formas de resolverla, y lo vimos. Uno es aplicando la aproximación de la línea fuente, y lo otro es la aplicación de la ecuación de difusividad en términos de variables dimensionales. La ecuación de la línea fuente o la exponencial integral es esta que está acá. Recuerden que te hablé de que esta es una forma de resolver el problema para hallar cuál es el efecto de la caída de caída de presión que va a haber a cierta distancia de un pozo, que yo considero que es el pozo activo. ¿Cómo yo puedo determinar qué presión habría después de 3 días a cierta distancia del pozo activo? Lo puedo hacer con esta expresión siempre y cuando se cumpla eso que está allí, que RD sea mayor que 1, es decir, que el sitio donde voy a hacer la investigación está lejos del pozo o está retirado del pozo activo. Pero también lo puedo hacer puedo hacer el mismo cálculo hasta dónde se va a reducir la presión después de cierto tiempo en el pozo activo, siempre y cuando se cumpla que el valor de X
sea mayor que 0,01. Ahora, ¿cuál es el valor? ¿Qué es X? Si lo vemos en esa expresión, X es ese valor que está allí. RD, radio adimensional elevado al cuadrado, sobre 4TD. Veíamos también en la vez pasada que RD, ¿quién es? R sobre RW. Y dentro de esa expresión, R, ¿quién es? R es la distancia a la cual yo quiero saber cómo está cambiando la presión. ¿Y RW quién es? Es el radio del pozo que está generando el disturbio. Cuando se habla del radio del pozo, no se habla del radio del revestidor, se habla del radio del hoyo de perforación. O sea, el diámetro de la mecha que perforó ese pozo. Entonces, cuando tengo el caso de que yo hago un cálculo, por lo menos para aplicar esta ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada tengo que hallar X. Entonces, si X me da mayor que 0,01, puedo aplicar esta aproximación. Pero ¿qué pasa si X me da menor que 0,01? Ah, ahí me voy a la otra. La otra ecuación que se presentaba, que era la aproximación logarítmica. ¿Ok? Para hallar el mismo PD, RD sobre TD, RDPD, RDTD, aplicaría la aproximación logarítmica, que era la otra expresión que veíamos en la presentación. O, si no quiero utilizar ese método, puedo irme a la tercera ecuación, que era la expresión dimensionada de la ecuación de difusividad. O sea, la doble diferencial del traducida a variables dimensionadas, o sea que sostenibilidad, sí que viscosidad en centipoid, que los radios, o sea, o las distancias están expresadas en pie, que la compresibilidad total esté en 1, en LPC a la menos 1 o el inverso de LPC, de 1 sobre LPC. ¿Ok? ¿Qué otra variable estaba involucrada allí? El tiempo se expresa, normalmente se trabaja en horas. La tasa, barriles por día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la expresión de TD es 0,000264 por K por T sobre pi, que es porosidad, viscosidad, pi nu, CT compresividad total y el radio del pozo al cuadrado. Y la expresión de PD, PD es 141,2 por Q por beta por nu sobre K por H. Que son las variables adimensionadas. Entonces yo decía que la aproximación o la solución de la línea fuente también puede utilizar la curva de eh, de Rayleigh. Pero veamos esta ecuación que está acá. Determino X. Ahora, ¿qué hago yo cuando tenga X? ¿Cómo lo resuelvo? Resulta que X se puede obtener por aquí. Como he dicho, con el valor de X, yo puedo obtener el valor de su Y de X. O sea, si yo obtengo el valor de X, yo puedo hallar el valor de la expresión E sub I de X. Esta gráfica que está acá, yo tengo el valor de X en el eje vertical, entro allí y arriba leo el valor de E sub I de X. Esta es otra forma de la expresión. Entonces, entro con X, corto la curva y arriba leo el valor de E sub I de X. Profe, Diga. otra vez no entendí. Yo tengo valor de X. Ajá.
Tú calculas X, Ok, aplicando con RD cuadrado. Vamos a suponer, vamos al caso que vamos a ver la presión a 100 pies del pozo. Entonces, ¿cuál es mi RD? Ah, bueno, y el pozo tiene un 0,25 pies de radio. ok. ¿Cuál es mi X? En mi RD sería 100 entre 0,25. Ahora, abajo, ¿qué está? 4 TD. ¿Y cuál es TD? La expresión de TD es 0,000264 por K y por T. ¿Y quién es el T? Yo dije que después de 2 días o 3 días, ¿no? El tiempo que sea. Vamos a suponer que al cabo de 5 días. Entonces sería 5 días por 24 horas. Ahora, esa parte va a estar dividida entre porosidad, viscosidad, compresibilidad total y el radio del pozo al cuadrado. Eso es TD. Ok, Con eso yo determino X. Con X me voy a esta curva, por decirlo de alguna forma, y arriba leo el valor de su Y de X. ok, Entonces, cuando reemplazo ese valor que obtuve de la gráfica, lo reemplazo aquí, me queda que PD a RD TD es igual a un medio del valor que acabo de obtener de la gráfica. ok. O sea, profesor, en esa gráfica ya tiene esa línea roja hecha. Yo lo que tengo es que intersectarla con el valor de X. Exacto. Tú entras con Ok, X, vamos a suponer que sea, esto va de 1 a 10. Fíjate que X tiene de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a suponer que X sea 3. Entras con 3, ¿ya? Profe, disculpe, y los valores de su I de X no hay que calcularla. O ya están Los tienes constantes arriba. ahí. Los tienes arriba. Ah, ok. Ya, ya. O sea, fíjate, vamos a empezar con uno que se vea más o menos. Vamos a entrar con 1 en 2. Entra aquí y más o menos corta en, si vemos para arriba, en 0,05. ¿Ok? 1, 2, sí, en 0,05, corto la línea roja. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el PD sobre RD, el PD es RD-TD sería un medio del 0,05. Ok, 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 ya. No, por eso, cuando veamos las aplicaciones con un ejercicio lo van a ver más fácil. Pero por lo menos partiendo de si se me cumple que Rx igual, yo lo determiné y 0, en este caso utilizamos 1, pero debería Sí, ser mayor que 0,01. Bueno, 1 sí lo es. Entonces ok, me tengo que ir por esta expresión. Entonces tengo que determinar X, hallo eso y de X y tal. Eh, el caso de que PD, una vez que tenga PD, ahora me voy a otra expresión matemática, que es la de, ¿cómo se llama? Delta P. O sea, Q es igual a bueno, ya después la veremos. Es la misma expresión, la otra expresión que estaba por allá. Pero lo que quiero ver con esa ecuación es cómo determinar X. Ahora fíjate lo siguiente, ¿no? Aquí lo tenemos de 1 a 10 en el eje vertical. ok, ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Cada línea horizontal representa una unidad. ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es más, este es un gráfico logarítmico, una escala logarítmica. Si yo quiero ver entre 1, vamos a suponer que el valor no fuera 2, sino que fuera 2,5. Entonces resulta que yo no puedo entrar entre la mitad entre 1 y 2. Pues si tú te pones a ver, tienes 1, 2, 3, 4, mira dónde está el 5, con respecto a la escala total. Bueno, eso es como si tú lo redujeras y lo vieras también entre el 1 y el 2. La escala se repite de esa forma, porque es una escala logarítmica. Eso es lo complicado de trabajar con este gráfico. Y vamos a ver por qué. Por esa misma, porque ahí tienes que aplicar muchas de aproximaciones. Porque no tiene o sea, en este caso no tiene las divisiones horizontales. De esto hay un formato que sí se consigue,
Pero, ok. Esta es una forma de hallar el SUI de X. Otra forma es esta tabla. Entonces, dependiendo, fíjate, el de valor de X. Y para el resto de la expresión, si es X 0,00, si es X 0,01, si es y así sucesivamente hasta 9, ahí tienes el valor de SUI de X. Lo que está dentro de la tabla es SUI de X. Profe, una pregunta, es una correlación numérica, ¿verdad? Sí, ujú, O es simplemente una tabla. sí. Es una tabla, pero lo que yo tengo X. Vamos Yo a tengo suponer X. que, Vamos a tomar que ¿ah? Vamos a suponer que X 0,065 entró con 0,06 hasta contar el 5 y me dice que su I de X es 2,2201. Entonces aquí no dependo ya de la gráfica aquella, donde tengo que ponerme inventar la escala, sino que aquí la tengo más fácil. Ya la tengo reducida a eso. Y Pero mucho esto más detalle. solamente sirve, ¿Ah? pero si yo tengo por lo menos que X es igual a 0,30, eso no me sirve. No, es que fíjate, vamos a 0, fíjate que tenemos 0,20, ¿no? Vamos para abajo. Sí. Aquí tienes X entre 4 y 18, 0,2. Ok, aquí están las demás ya. O sea, el asunto es que esto es un tolero, loco. Es más, esta la tuve que dividir porque no cabía en una sola lámina. Ok. O sea, esta tabla está en el libro de análisis moderno de presiones anormales Freddy Escobar, profe. De Macualo, Ah, ya, ya. que es de lo, creo que está en la plataforma. Pero esta tabla está allí. Y está en esa grafiquita, por eso la saqué de ahí. Ahora, yo tengo una, lo que pasa es que la tengo en papel, no la tengo en digital. Es una sola hoja. O sea, pero es un tamaño oficio. Es más, realmente la hoja es extra oficio. Pero es básicamente el mismo hormiguero, porque es igualito. Entras con un eje, la parte de abajo, y aparte arriba tienes otro valor, entonces con eso consigues el SUID. Sí, sí. Esa es la parte, te digo, puede ser tediosa y bastante, pero se maneja fácil, o sea, no es tan complicado. Ok. Esta es la ecuación de Raimi, que yo le decía que esta es una curva tipo, porque la otra forma o sea, la solución de la línea fuente también es la solución de la curva tipo. Entonces yo le decía que tenemos esta forma que tiene la curva. Arranca por lo menos el origen lo tienen, si vemos la escala horizontal, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10.000, sí, hasta 10.000. Y luego el 10.000, que es 10 a la 4, lo tenemos en la parte superior como parte de la escala. Yo le decía que la curva, la parte curva, ella trabaja, ven una flechita que dice hacia abajo, ¿no? En esa curva. Ok, ella trabaja con la escala horizontal, vertical, pero la horizontal con la que él trabaja es la escala de abajo, esta curva. Ahora, si vemos la línea que está en la parte de arriba, ven que tiene una flechita hacia arriba. Entonces, ella trabaja con la escala vertical, pero la línea de TD sobre RD es la de arriba, Sí. que va de 10,4 a 10 a la 8, 9, 10. Creo que de 10 a la 10. Sí, porque eran 100 millones, creo. Algo así. No, 10 a la 9, profe. 10 a la Ok, 9, a la de arriba. sí. Entonces, sí, pues aquí tengo un buguito que no. Entonces,
¿Cómo se trabaja esta gráfica? Como yo le decía, yo tengo que preparar un gráfico con un papel que cubra, que tenga exactamente esas mismas escalas. Lo lógico tiene que ser un papel transparente, o sea, papel, lo que se llama papel tipo cebolla. Uno tendría que agarrarlo eso, pegarlo en la base, hacer uno igualito. Entonces, con los datos de presión, graficarlos también en una escala logarítmica donde la escala horizontal va a ser presión. No tiene que ser esta escala, yo la escojo de acuerdo a como yo quiera. Igual que esto, pero es una escala logarítmica al final. A lo mejor mi escala de presión va a arrancar en 10, 100, 1000. ¿Ok? Una vez que yo tenga graficados los puntos, que vamos a suponer que me estén Trabaja dando por la solamente parte con la media. escala. Sí, ¿Mm? pero solamente trabaja con la línea vertical y no con la horizontal. ¿Por qué será? Pues hay que jugar con las dos. O sea, Ajá. pues el papel tiene que trabajar con 3 ciclos verticales y 3, 5 ciclos horizontales. Eso sí tiene que cumplirse de ese tamaño. O sea, el papel en ese, o sea, tú lo Ok, puedes tener ok. de menos ciclos si quieres. ¿Ok? Pero tiene que adaptarse a los 3 ciclos. Vamos a suponer que lo quieras trabajar con 3. Los 3 ciclos tienen que adaptarse al tamaño de 3 ciclos que tiene esa hoja. Entonces tú puedes hacer tu Ok, bro. gráfico allí, con los punticos, pero entonces ellos, cuando tú montas tu hoja sobre esta, no van a coincidir con las curvas. Entonces ahí es donde queda el jueguito de moverlo horizontal o vertical hasta siempre paralelo a la base, hasta lograr que los puntos que tú graficaste coincidan, bien sea con la curva o con la recta. Cuando lo tengas allí, tú simplemente vas a escoger un punto o una presión cualquiera y leer. En tu gráfico vas a leer presión y tiempo. Pero en este gráfico, en esta base, tú vas a leer TD sobre RD cuadrado en el eje horizontal y vas a leer PD en el eje vertical. Y si tú ves las ecuaciones de presión adimensional y TD sobre RD cuadrado, o sea que es la misma ecuación de TD, pero dividida por RD cuadrado, vas a ver que de allí tú reemplazas tiempo en la de TD sobre RD cuadrado y puedes determinar permeabilidad, puedes determinar alguna de las variables que está allí, tú la puedes determinar que te interese. Igual que con la PD también la puedes hacer. En este caso, tú tienes el tiempo. ¿Ok? Pues tú tienes presión y tienes Ok, PD. bro. Ok. Entonces, yo le decía que las curvas tipo hay muchas. Esta curva, Raimi la generó para, como dice abajo, presión adimensional para un pozo sin almacenamiento. Sí, no sé, me pasó. ¿Qué pasó? Y daño en un yacimiento, bro. Lo que seguía. Sí, pero como que me sacó la muerta de esta. Ya, un momentico, a ver si quiere volver a entrar. Ok, entonces fíjate ahora esta que está acá. Vale. Esta es una familia de curvas. Yo le decía que se habla de la línea fuente porque yo puedo, en este caso, moverme y conseguir alguna. Ahora, si yo tuviera este más bien, yo hago también mi gráfico con esta misma escala, marco mi punto y a la final esos puntos pueden quedar bastante cerca de cualquiera de esas bichas que está ahí. Ahora, fíjate que cada curva de esas es para un valor de CD, del coeficiente de almacenamiento. Y esta dice que es para un yacimiento infinito con almacenamiento y daño. Entonces, con PD y TD yo puedo, esto también tiene sus ecuaciones, determinar
puedo determinar inclusive hasta daño. Pero fíjate que aquí tienes una escala que dice S, que es daño, 20, 10, 5, 0, de arriba hacia abajo. O sea, fíjate que tienes una curva para 10, para 20 de daño, para 10, para 5, para 0 y para menos Perdón. 5. Entonces tienes 1, 2, 3, 4 familias de curvas. Ahora fíjense que todas, en general, visto así sin mirarlas, todas tienen una tendencia muy similar. No sé si lo ven. Todas Sí, arrancan sí. vertical, eso implica que tienes efecto de almacenamiento, y luego buscan horizontalizarse. Depende de la duración de la prueba y todo eso. Y a la final, por lo menos, casi todas terminan en una misma línea horizontal arriba. Todas, en general, muchas de ellas tienden a unirse en una línea. Entonces, esta es una forma, este es un grupo de familias de curvas de tipo. Hay otras, muchas, como digo, están las de Ramey, las de Greengarten, que fueron las últimas, y están los que llaman de la derivada de la presión, que son parecidas a las de curva de Ramey, lo que pasa es que tienen una barriguita abajo. De esas vamos a hablar un poquito más adelante, por eso que no me quise traer la derivada. Pero sí esta que en cierta forma emulan a esta que está acá. Se parece, pero esta no tiene daño. Hermano, no considera almacenamiento, pero estas sí consideran almacenamiento. ¿El almacenamiento qué es? Fíjense que hay una línea, a la primera parte de cada curva, cuando nace en el eje horizontal, si tú agarras una escuadra o un transportador y tratas de ver qué ángulo está formando esa línea con el eje horizontal, te vas a conseguir que es 45 grados. Un indicio del efecto de almacenamiento en una curva tipo es la presencia de un ángulo de 45 grados en los datos iniciales. O sea, los datos iniciales forman un ángulo de 45 grados. Ahora, si vamos de las curvas mientras más marcado sea, pues fíjate que hay un grupo que prácticamente no tienen efecto de almacenamiento de acuerdo a ese mismo criterio. O sea, no muestra la línea de 45 grados al inicio. Entonces, eso da a esos que están allí no tienen efecto de almacenamiento. Tienen daño posiblemente, pero no tienen efecto de almacenamiento. Es más, no, fíjate que si tú sigues esas curvas que están allí casi acostadas, que no te ve la curva, tienen cero daño. Profe, una pregunta. Mientras más sea alto el nivel de presión, me imagino que aumentaría el factor de daño, ¿o no? Bueno, el factor de daño, ¿qué es lo que pasa con el daño? El daño normalmente ocurre cuando un fluido ajeno a la formación entra a la formación. Cuando la formación tiene mucha presión, ok, para que entre, tú tendrías que tener un fluido con muy alta presión para que la venza y pueda meter fluido a la formación. Ahora, un yacimiento con buena presión, ¿qué significa? Que cuando tú le crees un drawdown positivo es, no, negativo en este caso. Drawdown negativo. Sí, porque hay un término de perforación, se complica mucho con ¿Ustedes llegaron a oír sobre horizonte profundo? Sí, Sí, profesor, la película, sí. Después. Que ahí se hablaba de la prueba de presión negativa. ¿Ok? La prueba de presión negativa es lo que cuando tú le favores, o sea, en perforación se habla de presión positiva porque tú normalmente tratas de tener una presión mayor que la del yacimiento. ¿Cuándo es negativa? Cuando tú permites que el yacimiento te venza tu presión. Entonces, en horizonte profundo, ¿qué pasó? Al principio hicieron una prueba de presión positiva. Esto es,
trataron de aumentar la presión para ver si la formación o el revestidor aguantaba. ¿Qué les falló? O sea, no fue conclusiva. Entonces el otro planteó una prueba de presión negativa. ¿Qué fue lo que hicieron cuando dijeron que iban a hacer la prueba de presión negativa? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Sacar lodo pesado. Es decir, quitarle presión o contrapresión a la formación. Entonces, cuando tú perforas un pozo, por lo general tú tratas de perforar con presiones positivas. Es más presión de hidrostática que la presión de yacimiento. Pero cuando tú vas a traer el pozo a producción, tú vas a trabajar con presiones negativas, porque tú vas a tratar de crear una columna lo suficientemente ligera como para que el yacimiento se venga. Si el yacimiento tiene buena presión, a lo mejor él puede sacar lo que invadió y causó daño. Eso puede suceder en un yacimiento nuevo. Por eso que los yacimientos nuevos muy rara vez tienen problemas de daño. ¿Qué pozos tienen problemas de daño? Los pozos viejos ya cuando tienen baja presión, que ya ahí sí no le puedes, o sea, pedirle que saque el daño que le entró. Cuando comienza a producir, es donde comienzan los problemas. Entonces, normalmente puede ser que a un pozo le quede daño, sobre todo si la pérdida de fluido es muy alta. Pero en la actualidad, un pozo nuevo, es muy raro que tenga daño. Un pozo, yacimiento nuevo. Es muy raro que los pozos lleguen a tener daño al inicio. Pero ya después de cierto tiempo de producción, algunos pozos van a empezar a sufrir daño porque la presión ha bajado. Entonces la capacidad del yacimiento a través de la presión negativa de sacar el daño no lo van a tener. No sé si los compliqué más con esto, pero a veces trato de... Porque a veces la gente se confunde al pensar en perforación cuando estamos hablando de yacimiento y es porque a veces yo también me meto con eso. Yo trabajo mucho con la parte de ejemplos por lo menos con la parte de presiones, ejemplos de perforación, porque es donde se habla de otro sitio donde se habla de presión de yacimiento. Pero lo que hay que tener claro que en perforación se habla mucho de presiones anormales, que si presión subnormal, anormal o normal. ¿Ok? Está bien. Para perforación eso no interesa porque es función de cómo debe ser mi drawdown. Si es presión anormal, me interesa que sea altamente positivo. Si es presión normal, va a ser positivo. Pero si es presión anormal, puede ser un momento en que voy a caer en una presión negativa. ¿Ok? Porque puedo perder circulación, pierdo hidrostática y llega un momento que el yacimiento llega a tomar el mando. Al igual que una presión anormal, si yo no tengo suficiente hidrostática, podemos caer en una presión negativa. Es decir, el yacimiento predomina.